Amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es automatización industrial en procesos de control continuo. Para esta automatización nos estamos fijando en el control de lo que son las variables industriales. Para tener un control necesitamos los equipos que necesariamente van a ser el equipo que mida con un elemento primario de medición que esté en contacto con el proceso, un elemento o dispositivo que va a controlar tomando esa señal del equipo que va a medir y un elemento que ejecute las acciones de control emitidas por el controlador. Inicialmente, en lo que era la automatización de control de procesos, se tenía la señal estandarizada de 4 a 20 miliamperios. Por ejemplo, aquí tenemos un transmisor de presión cuyo rango es de 0 a 60 psi y una señal de salida de 4 a 20 miliamperios. O también podríamos tener un transmisor de temperatura con un rango de 0 a 150 grados Celsius. Las señales de estos dispositivos van a ser enviadas hacia un controlador de procesos. Este controlador de procesos, tomando en consideración la señal de 4 a 20 miliamperios que me envía un transmisor, va a ser una relación entre el set point y la señal del valor del proceso y va de acuerdo a la configuración y la modalidad de control que esté configurada en el controlador, va a enviar una señal de corrección hacia el elemento final de control. En control continuo, los elementos finales de control, en un gran porcentaje, son válvulas de control automático. Para ello, como la señal eléctrica que envía el controlador y las válvulas de control automático funcionan con una señal neumática, necesitaremos de un convertidor de corriente a presión. En esta configuración de 4 a 20 miliamperios, realmente necesitábamos bastante información para tener un buen control y aprovechar que nuestro lazo de control funcione adecuadamente. Por ejemplo, si ocurría una perturbación o se estaba dañando nuestro proceso y teniendo en consideración que el transmisor estaba a 1 kilómetro de distancia, mi controlador está en una sala de control. Para la verificación del instrumento necesitaba ir hasta el punto y sobre todo parar mi lazo de control, parar mi proceso, quitar la conexión para verificar mi transmisor. Si yo verificaba mi transmisor y tenía la necesidad de calibrar, tenía que llevarlo al laboratorio, al taller de instrumentación, o si podía hacerlo en campo, necesitaba que destapar el equipo y hacer las configuraciones de calibración, mover el cero o el span a través de un potenciómetro. Otros equipos podrían tener configuraciones con dip switch, con jumpers o simplemente presionando. Pero la característica de este proceso es que yo necesitaba ir hasta el proceso para realizar mis correcciones. En esta parte del lazo de control es más crítico aún. Si yo tengo un convertidor de corriente de 4 a 20 miliamperios, mi señal de control que viene del controlador hacia el convertidor, si por ejemplo teníamos una señal de corrección de 50% de 12 miliamperios, nadie aseguraba al proceso que la válvula esté al 50%, porque no había una señal de retroalimentación. Los convertidores de corriente a presión dejaron de usarse y se utilizaron los posicionadores. Los posicionadores nos daban un mejor desenvolvimiento del proceso, pero aún así, con un posicionador de 4 a 20 miliamperios, yo no podía asegurar que mi válvula esté posicionado al 50% cuando mi controlador le envíe esa señal. Sobre esta tendencia de 4 a 20 miliamperios, surgió la necesidad de que los dispositivos
tengan inteligencia. Aprovechar esa inteligencia constituía de que a ese equipo que era 100% hardware, como aquí también el convertidor 100% hardware, agregarle software, agregarle comunicación. Si bien es cierto que esta comunicación favorece a las configuraciones y a la toma de datos, también es necesario recalcar que con el tiempo los equipos que tienen software pierden confiabilidad, porque no hay una manera exacta de verificar el diagnóstico, el software. Se puede hacer un diagnóstico del equipo, pero no el software. El protocolo de comunicación que fue ideado por Emerson y donado a la organización que luego se formó como HARD-ORG, nos ayuda a que estos equipos dotados de cierta inteligencia a través de software, nos ayuda a que podamos obtener datos y diagnóstico de los equipos para los mantenimientos que podríamos organizar o para las calibraciones remotas que se podría hacer. HARD es el protocolo remoto direccionable en la red que es uno de los más difundidos a nivel mundial. Las ventajas que yo puedo tener con HARD es que yo puedo hacer configuración o reconfiguración del dispositivo, puedo hacer diagnóstico del dispositivo, identificación y correcciones del dispositivo, lectura de los valores de medición, no solamente de una variable, sino de varias variables, cuando son los equipos multivariables, y estado de operación y bienestar del dispositivo. HARD dispone de varios softwares, de los cuales uno puede disponer, comprar o adquirir, inclusive descargar, porque hay softwares que son gratuitos. Para ello, vamos a ver en la página de HARD para ver las ventajas y ver una presentación de HARD realizado por la misma organización. Para aprender sobre HARD, una buena opción de autoestudio es ingresar a la página de HARD. Para ello, vamos a ingresar en el buscador, puede ser cualquier buscador, vamos a entrar a Google y vamos a poner HARD. Vamos a elegir ese HARD, protocolo de comunicación, página principal, entramos a www.hardcom.org y nos muestra la página principal de HARD. Si uno quiere saber qué softwares o qué equipos están reconocidos por HARD, simple vamos a ir a ese catálogo de productos, todos los productos, y aquí vamos a buscar, uno puede buscar por categorías. Por ahora nos interesa preparar una máquina con el cual podamos configurar dispositivos HARD. Por lo tanto, primero debo buscar lo que es software. El software, vamos a ir y aquí tenemos todos los softwares que nos presenta HARD. Aquí está el nombre del software y la marca. Por ejemplo, tenemos AMC Suite y la marca Emerson. Estos softwares, el AMC Suite, el Config 401 o Connex, son reconocidos como gerenciamiento de activos, porque con estos, dependiendo del software, uno tiene más cualidades que otras, podemos hacer mucha información, tener diagnósticos para el mantenimiento, estatus y para tomar decisiones al respecto. Vamos a tomar en cuenta el FieldCare, FieldMate es de Yokogawa, FieldMate, tenerle consideración a este software, porque luego aquí vamos a ver más dispositivos, luego los vamos a utilizar. Hay unos softwares que son gratuitos, que no tienen muchas prestaciones, pero muchas veces es más que suficiente para realizar tareas de configuración y diagnóstico. Tenemos el Padward, que ese es el que vamos a utilizar en esta oportunidad. Cuando hablamos de comunicación, vamos a hacer un ejemplo de una impresora. Cuando yo compro una impresora, digamos una marca HP, me la llevo a mi casa,
cumplo con un requisito, un estándar de conexión, conecto a través de un puerto que puede ser USB, antes habían los puertos paralelos, y conecto a mi computadora. ¿Podría en ese momento empezar a imprimir? No. ¿Y por qué no? Porque no tengo su driver. El driver es el que interpreta las señales de un software para otro software. Entonces, si yo tengo ese driver, recién voy a poder imprimir en mi impresora HP. Ya le instalé un driver para HP. Si me compro una impresora o pido prestado una impresora Epson, voy a llegar a mi casa, quiero imprimir y, oh sorpresa, no puedo imprimir. ¿Por qué? Porque necesito un driver para Epson. Este ejemplo hace que para cada dispositivo yo necesite un driver. Por lo tanto, esos drivers en lo que es en el área de hard se conocen como DD, descripción del dispositivo. En la página de hard podemos ir para entender, si uno quiere leer en español, nos vamos a página de español y aquí en la parte superior dice acerca del protocolo hard. Ingresamos y aquí hay descripción de dispositivos. Los DDs dice lenguaje de descripción de dispositivos y descripciones de dispositivos. Una descripción de dispositivo es un archivo electrónico de datos preparado de conformidad con las especificaciones del lenguaje. Entonces, estos DDs son los drivers que, como el ejemplo de la impresora, yo necesito para configurar y tener una comunicación con el dispositivo. Luego vamos a empezar a descargar y vamos a preparar una máquina que no tenga ni el software ni los DDs para empezar a configurar. Ahora vamos a mostrar una presentación que ha sido hecha por la organización HARD, donde me muestra los atributos, las cualidades y qué cosa puedo hacer y qué puedo lograr con un instrumento que tenga protocolo HARD. Vamos a mostrar cómo trabaja. En el ejemplo anterior, cuando mostramos los dispositivos, teníamos un instrumento que enviaba la señal del valor de proceso y solo el valor del proceso, una sola señal de un instrumento. Aquí tenemos un equipo que me mide 4 a 20 miliamperios hacia un sistema de control. Por ejemplo, en 0 kilopascal tenemos 4 miliamperios y en 600 kilopascal 20 miliamperios, 300 kilopascal 12 miliamperios. Ahí tenemos, por las unidades de ingeniería, nosotros podemos notar que eso es un transmisor de presión. Si la variable del proceso, si el sensor que estaba en contacto con el proceso cambiaba, ese valor se desplazaba alrededor de todo el rango. Si ustedes notan, en la parte análoga estamos viendo que está variando de 20 miliamperios a 4 miliamperios. Ahí estamos viendo de un transmisor netamente análogo. ¿Qué hace HARD? HARD agrega una señal digital superpuesta a la señal análoga. A un transmisor análogo, HARD, los productos que tienen HARD le agregan un microprocesador de comunicación basado en lo que es el modem belt. Esta señal no afecta a la señal análoga. Las frecuencias que utilizan es 2200 Hz para 0 y 1200 Hz para 1. ¿Qué información
te provee cuando tienes un instrumento que tenga este protocolo de comunicación. Por ejemplo, si tenemos la variable del proceso, podemos medir más de 4 variables en medición. Eso si tenemos instrumentos multivariables. En un instrumento multivariable que te puede medir presión, flujo y temperatura, si uno utiliza solamente los 4 a 20 miliamperios, podré medir solo flujo. Pero si utilizo HART, puedo medir esas 3 variables. Puedo ver unidades de ingeniería, existen variables por encima de los 250 dispositivos. Salida de los actuadores. Esto habíamos notado en la explicación del convertidor de corriente a presión, que cuando tú envías una señal del controlador, que tomamos como ejemplo 12 miliamperios, si tenemos una relación lineal, la válvula debería estar al 50%. Pero ¿quién me asegura que está al 50%? Entonces, con un equipo de protocolo HART tenemos una retroalimentación de la posición de la válvula. Significa que si yo tendría con el protocolo HART y le envío una señal de 12 miliamperios, yo voy a saber el porcentaje de posicionamiento de mi válvula, que si no está al 50%, yo puedo realizar correcciones. También le puedo dar un set point utilizando solamente el protocolo HART. Yo puedo configurar la etiqueta. Le puedo poner, si estoy teniendo como ejemplo un transmisor de presión, le puedo decir un PIT 214, por ejemplo. Eso es arbitrario y lo asume la empresa. Puedo tener una descripción que está midiendo vapor, puedo tener mensajes, puedo ponerle fechas de calibraciones para saber que cuando uno accede, cuándo ha sido la última calibración. Puedo cambiar unidades de ingeniería. Si en el ejemplo está kilopascal, no quiero un kilopascal o no necesita el proceso un kilopascal, puede ser PSI. Le puedo cambiar el rango alto o le puedo cambiar el rango bajo. Esto vale la aclaración que con los instrumentos mostrados anteriormente, yo contaba con un transmisor de presión con un rango de 0 a 60 PSI, el cual no puedo cambiar. Pero si tengo un instrumento con protocolo HART, puedo cambiar estos rangos. Lo que sí hay que tener bastante cuidado es que tú puedes cambiar los rangos mínimos y altos, pero hay que tener cuidado en la especificación sobre el span mínimo. Puedo cambiar los valores de amortiguamiento para que no tome muestras innecesarias. En estado y diagnóstico puedo ver si el valor de proceso está fuera de los límites o si el valor del proceso está fuera del rango. También vale una aclaración y comparación con los demás equipos. Si yo tengo un transmisor de nivel y sobrepasa el rango, el nivel puede seguir subiendo porque falla la bomba, falla la válvula o puede existir cualquier fallo, pero el transmisor análogo de 4 a 20 miliamperios simplemente me va a estar enviando 20 miliamperios y no voy a saber cuánto más. Pero si tengo un equipo con HART, él sí me va a poder enviar a través de HART, me va a poder enviar una señal de cuánto es exacto el nivel. Eso me ayuda para configurar rangos, alarmas de alto o alarmas bajo. Cuando yo tengo un transmisor de presión análogo y quiero probar mi lazo de control, no hay manera, ni por deep switch ni por configuración, de que él pueda enviar señal de 4 a 20 miliamperios o diferente a la que esté midiendo. Necesariamente tengo que implementar un proceso para que me dé esta señal. Con HART, a través de software, yo puedo enviar y probar lazos de control, el mal funcionamiento del dispositivo y demás especificaciones de acuerdo al producto. ¿Por qué se dice de acuerdo al producto? Porque en un transmisor de temperatura tiene parámetros diferentes a uno de presión, de flujo o etc. HART
tiene comandos estructurados en 3 niveles. Uno que son comandos universales, donde te dice quién lo fabrica, cuál es la revisión de la información, hay que tener mucho cuidado con eso, para tener cuidado con los DDs. Te dice 1.2, 1.3, 2.5, el modelo, el tag o etiqueta, la descripción, límites de los instrumentos, rangos de los valores, unidades de ingeniería. Todo esto es lo mínimo que deben tener un equipo. Existen comandos prácticos que lo utilizamos para las calibraciones y configuraciones. Con esto, a través de software, yo puedo calibrar el equipo sin hacer ninguna desconexión de la conexión eléctrica. Mientras que con un transmisor análogo, yo tengo que desconectar y poner un equipo que me mida esa corriente. Puedo hacer un modo de test de mi lazo, enviar señal de corriente desde un transmisor, setear ceros, cambiar unidades de ingeniería, asignar variables y como HART es un protocolo de comunicación maestro-esclavo, puedo configurar también a mi instrumento para que él simplemente me esté enviando información constantemente a través de HART. Existen comandos específicos de un dispositivo. En esta presentación están tomando como ejemplo un transmisor de flujo. Tiene opciones de calibración, conversión de unidades de ingeniería a litros por minuto, galones por hora, uno lo puede hacer totalizadores. ¿Qué puede ser con tu totalizador? Iniciar la totalización, parar tu totalización o resetearlos. Tiene opciones de display local para visualización, opciones de salidas de pulso. También en esta presentación se tiene que ese transmisor puede tener una opción que si tiene un flujo muy bajo, pues simplemente no lo lea o lo puede obviar, o te mande una señal para cerrar o abrir válvulas. Tamaño de información de la línea y el factor de calibración del medidor, del tubo. ¿Qué principio, por ejemplo, podemos tener en cuenta de que podemos tener un medidor magnético? Por lo tanto, ese factor de calibración le debo poner al transmisor. Aquí está la descripción del dispositivo. Ahora relacionemos, por favor, a lo que hablamos de las impresoras. Si yo quiero comunicarme con un dispositivo, debo instalar su driver. Para HART, a eso se llaman DDs. Esos DDs se descargan de la misma página del fabricante. Son gratuitos y son libres para poder descargarlos. Luego vamos a hacer una descarga de algunos equipos. Él interpreta los comandos de HART. Por ejemplo, ahí me dice que el tag es un transmisor de presión, número 200. La descripción, que está midiendo vapor, su rango bajo 0, su rango alto 350, las unidades en kilopascal, el diagnóstico, bueno, y la fecha de la configuración o la de toma de datos. El protocolo de comunicación HART es maestro-esclavo. Un comentario aparte sobre este protocolo: si hablamos en control continuo, estamos hablando de 3 protocolos de comunicación que son los más importantes: HART, Profibus y Foundation Fieldbus. HART y Profibus son maestro-esclavo. Foundation Fieldbus es productor-consumidor. Cuando el maestro le envía una información, simplemente HART, el dispositivo que es esclavo, va a responder. La distancia dice hasta más de 3.000 metros. Hay que tener bastante cuidado con esto. Esto es una especificación de HART. Hay que tener cuidado con la especificación de producto. Aquí hay que tener bastante cuidado con los cables que se va a utilizar para HART, porque tengan en consideración de que la señal que está enviando es frecuencia. Si no hace muy buenas conexiones, no se toma en cuenta, esa señal se puede distorsionar. Ahí dice por más de 3.000 metros,
pero hay que tener bastante consideración con las caídas de tensión que pueda tener. Lo aconsejable es que ningún dispositivo trabaje con menos de 11 voltios. La velocidad de comunicación es uno de los limitantes que tiene HART. En modo de información continua en HART, a nivel de HART, es 3 a 4 datos por segundo. Entonces, generalmente cuando se tiene HART, las conexiones para control de procesos son punto a punto. Para establecer la comunicación, no se olviden, yo debo tener el DD específico de cada marca y de cada dispositivo. Si él envía una dirección, le envía, dice, se identifica y también le da su dirección. En este ejemplo, la dirección es 0. Cuando el dispositivo tiene una dirección 0, está enviando una señal de 4 a 20 miliamperios. Esta es punto a punto. Dentro de HART también existe una configuración que es multidrop. En este ejemplo, se está conectando 3 dispositivos. ¿Cuál es la consideración? Que inicialmente para configurar los 3 dispositivos tienen que tener direcciones diferentes. Lo aconsejable es que tengan diferentes de 0, porque recordemos, cuando tiene la dirección 0, está enviando una señal de 4 a 20 miliamperios. Cuando tiene una dirección diferente de 0, las señales de información que están enviando los dispositivos en corriente es 4 miliamperios, así que solo los datos que están enviando son en frecuencia. Cuando tenemos estos dispositivos, el máster le va a enviar a la dirección 3, por ejemplo, le envía una petición, todos reciben la petición, pero solamente contesta el 3. Uno de los beneficios que tiene HART es que se baja en lo que es la instalación. Si es que utilizas multidrop, hay que tener mucho cuidado porque en multidrop, si son variables bien rápidas, no es aconsejable. Si vas a hacer monitoreo, sí es posible, tienen que evaluar. Tenemos una eficiente adquisición de datos, se reduce el cableado, se reduce el hardware, con un simple módulo puedes tener varios dispositivos, baja el costo de instalación, aumentas el ciclo de vida de los equipos, vas a tener más diagnóstico. Ahora nos vamos a ver un poco sobre el comisionamiento. ¿Qué nos ayuda en el comisionamiento? En instrumentación tenemos bastantes áreas o bastantes partes. Puede ser en construcción, donde es el montaje, la conexión. Puede ser el precomisionamiento, el comisionamiento y la puesta en servicio de los equipos o de las plantas industriales. Para el comisionamiento es la verificación de los instrumentos, si te están enviando la señal correcta, si tienen el tag bien, si tienen los rangos correctos, antes de lanzar en puesta en servicio de una planta. Si nosotros queremos ver el tag, dices un PT400, es 80% menos comparados con la tecnología tradicional de 4 a 20 miliamperios. Si es 4 a 20 miliamperios, tendrías que buscar todas sus especificaciones del equipo para verificar. Todo debe estar en papel o en, no sé, en formato electrónico, pero demora bastante. Si tienes HART, simplemente te comunicas y él te va a enviar el tag. ¿Qué más te envía? Las configuraciones. El rango alto, el rango bajo, las unidades de ingeniería y el amortiguamiento. Es un 75% menos en tiempo en comparación a la tecnología tradicional. Porque ¿cómo podrías saber el rango de un instrumento que tiene 4 a 20 miliamperios? Simplemente dándole la señal de la variable. Y si quieres confirmar los materiales del dispositivo, eso es aún peor. Tendrías que ver toda la serie del instrumento y luego ir a buscar los datasheets para ver, por ejemplo aquí, de qué material es el diafragma, de qué material son los horrines, de qué material son las bridas, de qué material es el relleno del fluido de los sensores. Y esto es algo muy bueno.
Cuando tú tienes un equipo tradicional, si tienes, por ejemplo, presión, tendrías que llevar un tanque, un balón o lo que sea para generarle presión y verificar si el equipo te está enviando la señal de 420 mA de acuerdo al rango configurado. Mientras que, si tú tienes un transmisor con HART, tú puedes verificar el test, el lazo y enviarle la señal hacia la sala de control. Estos equipos y estas configuraciones tú los puedes guardar y almacenar para que si cambias un equipo simplemente agarras toda la configuración y descargas en un equipo similar. Vamos a ver y descargar todos los softwares que necesitamos para preparar una máquina. En este caso vamos a abrir una máquina virtual. Vamos, inicio, programas y verificamos que aquí no tenemos ninguna máquina, ningún software que nos pueda relacionar a HART. Entonces vamos a ir a internet y vamos a buscar en las direcciones y de las páginas los DDs, que son descripciones de los dispositivos, y el software necesario. Para ello vamos a ir a internet, vamos a entrar a una página, por ejemplo, vamos a descargar de Invensys. Entramos a la página de Invensys, es uno de los fabricantes muy buenos de instrumentos, así como Emerson, Honeywell, ABB, Siemens, Yokogawa. Ingresamos a Invensys, vamos a productos, ingresamos a instrumentos y medición, instrumentación y medición. Dentro de esta página nos vamos a descargas y herramientas y aquí vamos a descargar DTMs. Fíjense que aquí también están los DDs. Luego vamos a descargar. Por ahora descargamos DTM. En esta página vamos a ver qué cosas nos ofrecen y todo es gratis. No tiene un costo. Primero vamos a ver el software. Aquí está el software, el Padward, la versión 4.1, Servipack 2. Corre en Windows XP Servipack 3 por si acaso. Y aquí empezamos a descargar. El tamaño, aquí tengo 45.41 megas. Lo vamos a descargar. ¿Qué más tenemos aquí? Las instrucciones generales para el procedimiento para la instalación y para usar Padward. Los lenguajes de programación con que están hechos los últimos softwares para instrumentación y control están en .NET. Por lo tanto, si tu máquina no tiene .NET, de aquí lo puedes descargar. El .NET Framework, dependiendo de tu software, si es de 32 bits o 64 bits. Hay que tener la consideración en tu sistema operativo de tu máquina. Vamos a descargar, está descargando. Mientras vamos a también descargar, volvemos ahí, retornar a descargas y herramientas y vamos a descargar los DDs. Estos DDs han ido evolucionando. Primero eran DDs que solamente habían un listado solamente de parámetros, mientras que ahora con los DTMs ya que son más amigables. Aquí por ejemplo tenemos, dice para analítica, tenemos los DDs para analizadores de conductividad, de electrodos. Por ahora vamos a descargar el DD de presión. Nivel, posicionadores, presión. Vamos a ver este modelo, el DD, es para HART. Aquí tenemos el DD para este modelo IAP20, IDP10, IGP10 y GP20.
Vamos a descargarlo y ya está descargando. Muy bien, ahora vamos a empezar a la instalación de estos softwares. Estos softwares los he descargado ya anteriormente, pero este es el mismo procedimiento y los vamos a instalar aquí. Los he guardado en esta carpeta y aquí está el Padward 4.1 SP2. Cada vez que instalemos, aquí es Setup, eso es bueno, ya nos dice, pero siempre veamos en detalles y buscamos el Setup de aplicación. Doble clic en Setup, elegimos Español, aceptamos y lo instalamos. Esto vamos a instalar por defecto. Significa que no vamos a hacer ningunos cambios en la configuración del equipo. No me pide licencia, no me pide ninguna clave. Como les comenté anteriormente, esto es gratuito. Luego que instalamos el Padward, que es el software de soporte donde me va a servir para la comunicación, voy a instalar los DDs de las diferentes marcas que uno podría tener en su planta. Si yo tengo un completado, una consideración por favor, si ustedes están instalando por primera vez y les pide que no tienen el framework.net, saben de dónde descargar y por favor instálenlo primero. Ahora nos toca instalar los DDs. Por ejemplo, aquí tengo uno que ya he descargado, un DTM de presión. Voy a instalar, ahí tengo un DTM, está instalando. Anteriormente ya ha sido instalado. Y finalizamos. De esa manera ya hemos instalado en esta máquina, hemos instalado otros DDs. Vamos a verificarlos todos. Vamos a ingresar a Padward. Aquí vamos a verificar, si no podemos ver esto, catálogo de dispositivos, podemos ir a ver, en ese catálogo de dispositivos, con F3 podemos visualizar qué hemos instalado hasta ahora. Y hemos instalado el de presión, hemos instalado uno de flujo. ¿Qué más tenemos? Cuando vamos a hacer las configuraciones con una computadora, necesitamos un driver también de los modem. Si yo voy a utilizar un modem serial, tengo que instalar el driver de ese modem. Pero por si acaso, cuando uno instala el Padward, él instala un controlador genérico. También, si tú no tienes un DD de ningún dispositivo, en Padward también vas a instalar un dispositivo genérico. ¿Para qué te sirven estos genéricos? De repente solamente para configurar un rango alto, rango bajo o unidades de ingeniería. Como son genéricos y no son específicos de cada instrumento, muy poco se puede hacer. Lo aconsejable es que instalen el DD correcto para cada dispositivo. Piensen como el ejemplo de la impresora. Para cada marca de impresora, un driver. Para cada dispositivo de diferente marca, un DD. O DTM, dependiendo que si se encuentran los DTMs. Los DTM son mucho más elaborados que los DD. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos. ¿Cómo es la configuración? Por ahora, yo voy a instalar un módem que se adquirió a una marca que es Yokogawa. El software de Yokogawa es el FieldMate. También lo puede instalar
y reemplazaría el password. Pero por ahora simplemente voy a instalar el driver del módem. Si tú tienes un módem con USB, entonces tienes que instalar el driver del módem. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú instales el driver, vas a tener que ir a ver a lo que es en propiedades en tu máquina. Vamos a ver aquí, mi PC, clic derecho, propiedades. Propiedades en hardware. En hardware, administrador de dispositivos, no voy a instalar el FieldMate, simplemente ya tenemos el password. En administrador de dispositivos, en puertos, cuando tú pones un módem USB, aquí te va a decir el nombre del módem y qué número de COM le asigna. Depende de la máquina, COM3, COM6, COM7, no adivinemos, sino simplemente nos vamos aquí y ahí podemos verificar. Vamos a explorar y dentro de este disco está el driver del módem. Vamos a instalar. Y de esa manera yo recién podría utilizar el módem USB de Yokogawa.